Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Hoy tenemos como invitada a la periodista Isabela Prieto Bernardi, porque Isabela, una periodista muy conocida, ha trabajado en muchos medios y ella ha mantenido siempre su actividad periodística, cambió un poco de la parte, digamos, del papel a la parte del internet y fundó un blog que se llama La Bernardi. ¿No? Entonces la estamos invitando porque ha publicado un libro muy hermoso. Isabela, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por esta invitación tan especial. Un saludo para todos ustedes y venimos a hablarles de historias de La Bernardi. Isabela, ¿cómo te inicias en el periodismo y por qué? Bueno, me inicio en el periodismo hace ya varias décadas. Fue toda una pasión y creo que esa pasión se resume en el gusto que siempre he sentido por la historia, por ser testigo, pero también por ser partícipe en esos momentos coyunturales. Empecé, digamos, mi carrera periodística siendo corresponsal de noticieros de televisión. En esa época no teníamos aún el canal regional Telepacífico. Sí. Fue un pequeño paso para darme cuenta, digamos, de toda esa realidad regional, y después pasé a la prensa escrita y durante ya, más o menos unos 8 años estuve en el diario El País. Sí. ¿Y de ahí no seguiste en periódico? No, en el periódico no seguí, después me fui a dirigir un noticiero de Telepacífico. Sí, Notipacífico, estuve allí. Y después ya, cuando empezaba el siglo XXI, creé una agencia de comunicación, una agencia creativa, IPB Comunicaciones, y me dediqué a toda la parte de comunicación estratégica, de comunicación de crisis, de capacitación de voceros, y después digamos que fuimos evolucionando como fue evolucionando la misma comunicación. Sí, y porque fundaste un blog después. Claro, creé un blog y eso fue cuando empezaba la pandemia. Y yo digo que fui de las privilegiadas porque volver a escribir y volver a escribir por el gusto de hacerlo, pues digamos que fue para mí una salvación. Uno encerrado como nos tocó a todos absolutamente, pero dedicado a una tarea que me gusta muchísimo, como es la investigación, como es la historia, y empecé a plasmar en ese blog algunas primeras historias de episodios que vivieron en mi familia, pero también después la amplié y la volví una investigación para italianos que habían dejado huella, que habían dejado de verdad aquí una impronta en nuestra región. Y cuando digo nuestra región es que me extendí hasta el Cauca, me extendí hasta Nariño. Me empezaron a colaborar también colegas, no solamente eran investigaciones mías en ese momento, sino que claro, todos encerrados con ganas de decir cosas, y el blog empezó a crecer y después recibí una invitación muy especial y entonces entré también a hacer un podcast. Y esas historias entonces fueron a través de la radio, de 88.5 en FM, y después pues lo pasaba yo a un podcast, y eran historias de La Bernardi que tenían que ver con esa identidad colombo-italiana, unas cosas que nos relacionaban con Italia y otras que nos dejaban ver esos italianos en muchos campos que aquí estaban o que habían hecho cosas muy interesantes. Isabela, porque la cantidad de italianos que ha venido a Colombia y que le ha servido a Colombia en varias instituciones y en varias cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, el del himno nacional, Oreste Sindici, sí, claro, italiano, Agustín Codazzi. Por ejemplo, también. Nuestro mapa casi que es tal cual como lo dejó él en esa gran expedición geográfica. En la costa caribe también muchos arquitectos italianos. Me acuerdo que el Hotel Tayrona en Santa Marta, un hotel muy bello, sí, también lo construyó un italiano. Casas en Barranquilla, en un barrio hermoso que tiene Barranquilla, la mayoría de las casas fueron construidas por otro arquitecto italiano, no sé de apellido Macchi o Macchi, algo así. Lo que pasa es que Giorgio Macchi. Si hay una colonia importante y que fue muy importante italiana, es la de Barranquilla.
Ah, sí. Claro, la de Barranquilla y la de Bogotá han sido las dos colonias más grandes, cuentan con colegios italianos, Sí. con centros italianos, pero ¿por qué? Porque ese era el puerto por el Atlántico y claro. Después el río Magdalena, entonces había una colonia de verdad muy importante en Barranquilla y también hay unos italianos que uno se puede ir un poco más atrás en Cartagena. Por ejemplo, una parte de las murallas de Cartagena se le debe a un italiano. Y así podemos ir encontrando en el arte, en la arquitectura. Aquí, Popayán, si uno salta a Popayán y el puentecito maravilloso que hay se le debe a un fray, era un religioso, pasa el río Ovejas, es un puentecito que todos vamos, que es maravilloso. Y así, hay muchas huellas, muchísimas huellas que uno va encontrando. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Diseño visual, Ingeniería industrial, trabajo social contaduría pública, o licenciatura en pedagogía infantil. ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. ¿Te interesa el sector público? Nuestro curso de contratación estatal te brindará las herramientas necesarias para comprender y manejar los procedimientos de contratación con éxito. Inscríbete hoy. Para más información, escríbenos a mercadeo@endeporte.edu.co. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hace 25 años, dos emprendedores tuvieron la visión de un proyecto destinados a conectar sueños. En este viaje se refleja nuestra evolución y la esperanza que nos guían hacia adelante. Más que un equipo, somos realmente una familia unida por la pasión, el amor por el servicio y la creación de sueños. Formar parte de una agencia que ya cumple un cuarto de siglo de experiencias, de crecimiento, una acreditación en el gremio del turismo. Todo esto gracias al apoyo, al esfuerzo, a la confianza que nos ha brindado nuestro gerente Julio Mejía y a la colaboración en equipo de nuestros compañeros de trabajo. Realmente es un escenario muy retador, no solamente por la responsabilidad de continuar con un gran legado, sino también por los desafíos que impone el mundo moderno. La visión a futuro de Viajes LIM es ir a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y entender las nuevas necesidades del mercado. Somos Viajes LIM, 25 años de experiencia aplicada a su servicio. Felices 25 años Viajes LIM. Felices 25 años Viajes LIM. Con Rafa, para pasarla contentos. Isabel, entonces, el libro, ¿cómo nace? Este hermoso, que tiene una hermosa edición, entre otras cosas. ¿Cómo nace el libro? Bueno, después de ese blog y después de ese podcast y
y esa recopilación de la historia de mi familia que empezó a ser como también recibida, porque fue como un ejercicio de reconstrucción familiar que me fui, investigué, consulté a las fuentes, me fui a los álbumes familiares, me fui a los documentos y empecé a contar esas historias y le empezó a gustar no solamente a mi familia, sino a muchísima gente. Por ejemplo, hubo una historia que en su momento conté. Como periodista siempre buscaba cierto tipo de coyunturas y una fue los 80 años del Teatro Tolima en Ibagué. Es un teatro que es monumento nacional que hizo mi abuelo, pero cuento la historia, es el día que lo inauguran con la presencia del presidente Eduardo Santos, claro, y su esposa. Y entonces como mi abuelo y mi abuela pues fueron invitados de honor y mi madre, que era una niña, ella cuenta. Entonces, ese tipo de crónicas son las que voy narrando. Y en ese momento... Sí, a mí me interesa, perdona que te interrumpa, me interesa saber cómo llegan tus antepasados Bernardi a Cali. Bueno, empecemos, como dicen, entonces por el principio. ¿Cómo llegan a Colombia? Mi abuelo Antonio Bernardi, un constructor del norte de la región del Véneto, de un pequeño pueblo que se llama Pontenelli Alpi. Él sale en 1922, es la posguerra de la Gran Guerra. Italia había quedado devastada y más esa región porque ese fue el escenario donde desarrollaron muchas de esas batallas. ¿Por qué? Porque esa fue una guerra de trincheras y fue en los Alpes. Mi abuelo, un jovencito de 17 años, en 1917, entra a la guerra. Y durante un año hasta que se acaba, pues le toca participar. Cuando finaliza, él termina sus estudios de técnico de puentes y caminos, pero Italia en ese momento no ofrecía oportunidades para los jóvenes. Sí, claro, después de una guerra. Después de una guerra y ya a finales del siglo XIX había salido una gran oleada migratoria. Tanto que entre 1876 y 1976, 100 años se le dice que fue el gran éxodo italiano. 26 millones de personas salieron y gran cantidad pues salió ¿para dónde? Para América, obviamente Estados Unidos, y lo otro eran Brasil y Argentina. Ellos iban los que salían siempre detrás de un paisano, de un pariente, y mi abuelo pues no fue la excepción y llegó primero a Buenos Aires, y en ese Buenos Aires que se encuentra en 1922 no es el Buenos Aires que a uno le pintan. Sí, era una ciudad maravillosa, pero no era una ciudad abierta para el migrante, para ese migrante europeo, joven, pobre, que está llegando a abrirse oportunidades con muchas esperanzas, pero que las puertas no se les abrían. Y él decidió seguir su camino y entonces se fue a trabajar, por ejemplo, al tren, un tren que fue muy famoso y muy importante porque hasta cotizaba en la Bolsa de Valores de Londres, que era el de Antofagasta. Y después saltó a Lima, y Lima era, según mi abuelo en esa época, cuando llega en 1926, una ciudad muy cosmopolita, con una colonia italiana tan importante que en ese momento los italianos, en el centenario de la liberación, de la libertad del pueblo peruano, les regaló un museo, y está todavía el Museo Italiano. Y él llega allá a trabajar. Y él se forma en algo que fue muy importante después para su futuro acá en Colombia, y es una técnica que se llama el ferroconcreto, o sea, es construir en concreto. Isabela, ¿ya él había estudiado arquitectura? Él era técnico de caminos y puentes allá en su tierra, en Italia. ¿Por qué? Porque esa es una región montañosa donde la gente pues ha salido de allá unos magníficos ingenieros y constructores, porque hacer caminos y abrir brechas en los Alpes. Pero aquí es donde se forma también y donde coge la experiencia y donde también entra y termina en la universidad. Pero de Lima salta y después salta a Guayaquil, y en Guayaquil le ofrecen para venirse a Colombia a un gran proyecto que aún sigue siendo una quimera, y era el ferrocarril continental, y el trayecto era, el que le tocaba a él era el de Tumaco, que se llamaba el Tren del Diviso. A duras penas se construyó unos pocos kilómetros, casi lo mata, pues obviamente
la fiebre amarilla. Sí, casi lo mata, y entonces este joven de 26 años llega a Cali, pero no se queda en Cali, pero en Cali fue decisivo porque había una empresa de italianos que estaba construyendo el palacio, nuestro Palacio Nacional aquí en Cali, y mi abuelo alcanza. El que queda en la Plaza Caicedo. Ese mismo, por una firma constructora que se llama la firma de Papio Bonarda, un par de italianos, y lo contratan. Él trabajó unos meses, pero después le dijeron, venga, nos vamos para Manizales. ¿Por qué a Manizales? Manizales acaba de sufrir 3 incendios, como en más o menos 6 años, y el centro había quedado devastado, pero Manizales en ese momento era mucho más importante de Cali. ¿Por qué? Porque era el café, porque el café ya estaba en nuestra economía. Esa fiebre del café. Exactamente, y a Manizales ya le llegó el desarrollo con los sistemas de transporte. En ese momento tenía el cable más largo del mundo, le llegó el ferrocarril, le llegó la primera estación bellísima. Entonces, para todos esos ingenieros, constructores, artesanos, artistas, pues Manizales se les volvió un punto en la mira, y mi abuelo sale para allá y se va para Manizales. Y allá la parte que le tocó a él fue muy importante, porque fue toda la parte de pavimentar y hacer el alcantarillado y el acueducto subterráneo, o sea, todo el tema de la higienización de una ciudad. Y entonces esa fue su impronta. No, pero sabía de todo, tu abuelo sabía de todo. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Café, café. Arriba ese ánimo. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. ¿Te apasiona el deporte y la administración? Únete al programa de tecnología en gestión deportiva en la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Aprenderás sobre análisis de datos, marketing digital, gestión de eventos y mucho más. Lo que ofrecemos: clases prácticas con expertos del sector, proyectos reales para potenciar tu experiencia, oportunidades de networking con profesionales. Inscríbete ahora y transforma tu pasión en tu profesión. Para más información, escríbenos a mercadeo@endeporte.edu.co. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hace 25 años, 2 emprendedores tuvieron la visión de un proyecto destinados a conectar sueños. En este viaje se refleja nuestra evolución y la esperanza que nos guían hacia adelante. Más que un equipo, somos realmente una familia unida por la pasión, el amor por el servicio y la creación de sueños. Formar parte de una agencia que ya cumple un cuarto de siglo de experiencias, de crecimiento, una acreditación en el gremio del turismo. Todo esto gracias al apoyo, al esfuerzo, a la confianza que nos ha brindado nuestro gerente Julio Mejía
y a la colaboración en equipo de nuestros compañeros de trabajo. Realmente es un escenario muy retador, no solamente por la responsabilidad de continuar con un gran legado, sino también por los desafíos que impone el mundo moderno. La visión a futuro de Viajes LIM es ir a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y entender las nuevas necesidades del mercado. Somos Viajes LIM, 25 años de experiencia aplicada a su servicio. Felices 25 años Viajes LIM. Felices 25 años Viajes LIM. Con Rafa, para pasarla contentos. Isabela, una breve pausa para preguntarte, ¿cómo hiciste para la documentación? Pues fue un trabajo arduo, pero digamos que me ayudó muchísimo ser periodista. Claro. Entonces, pues por un lado, acudí primero a las fuentes o fuentes orales, y eran las historias de mi mamá, de mi tía, que eran las personas que ya estaban todavía vivas. Les ponía tareas de que me escribieran. A las primas de ellas y los primos, que eran gente también de edad, muchos se fueron durante ese periodo, pero me dejaron muy buena información. Lo otro es que hay una arquitecta que se llama María Eugenia Beltrán. Ella es de Armenia y ella ya había hecho un libro sobre la obra de mi abuelo y sobre el legado como un gran transformador y gestor allí en el eje cafetero y sobre todo en Armenia, que allí dejó 2 monumentos nacionales. Pues entonces tu abuelo de Manizales pasa a Armenia. Claro, en Manizales, pero ahí es importantísimo. ¿Por qué? Porque se enamora. Oh, claro, importantísimo. Se enamora de mi abuela, de Camila Ospina, una descendiente de colonizadores antioqueños. La familia de ellos, de mis bisabuelos caldenses, venían de Aranzazu y de Pácora. Y mi abuelo se enamora de esta chica normalista, de familia conservadora, de familia gigante, 11 hermanos, con todas esas tradiciones. Y él ya era un hombre joven, pero ya era de mundo, pues era un hombre ya de 27 años cuando la conoce. Hay unas anécdotas muy simpáticas, y es que mi bisabuelo paisa no lo dejaba entrar a la casa porque era un señor desconocido. Sí, podía ser que le fuera muy bien, que era un ingeniero, que construyera pero no le estaba permitido entrar a la casa. Solamente cuando recibieron del párroco del pueblo de allá, en esas montañas de donde era oriundo mi abuelo, el certificado de que era un hombre soltero, y que iba a entrar con buenas intenciones a esa casa. Lo dejaron entrar. ¿Qué época? Y de ahí se va para Armenia. Ya era un hombre casado, ya tenía 2 niñas, porque en Armenia, si bien no era una capital de departamento, pero por esas lógicas o por esas suertes políticas, le tocó que se volvió un punto equidistante. Le llegaba el ferrocarril del Pacífico y el ferrocarril de Caldas. ¿Y qué? Pues se volvió el eje del café. Allí le piden a él que construya la estación del ferrocarril de Armenia. Es lo primero que le piden, y allí empieza todo un eje, un polo de desarrollo, y mi abuelo empieza a ser como el artífice, porque se independiza, crea su propia empresa constructora. Todas las trilladoras alrededor querían poner sus edificaciones. ¿Para qué? Pues para poder sacar el café mucho más rápido hacia Buenaventura. Y mi abuelo empieza a construir las trilladoras, el teatro, el centro comercial, los edificios. ¿En qué? En ferroconcreto. Por eso era tan importante esa formación, porque ese tipo, digamos, de material de sistema constructivo permite que se puedan hacer edificaciones, por ejemplo, mucho más grandes, sin vigas, más seguras, más firmes, durables en el tiempo. En Europa ya se estaban haciendo. Entonces él hizo bancos, hizo de todo. Fueron 10 años en Armenia que hizo muchísimas cosas. Pero la vida lo va llevando, porque él era un trotamundos, como todos los ingenieros. Salta al Tolima, y ahí es donde construye el Teatro Tolima, pero empiezan los vientos de guerra ya se hacen sentir, que se aproxima la Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial hay un episodio que es muy duro para los italianos, los alemanes y los japoneses que vivían en nuestro país.
porque cuando estalla la guerra y cuando Colombia queda alineado bajo, digamos, el alineamiento que daba Estados Unidos, pues Italia quedó de enemiga. Y estos personajes, estos ciudadanos de 3 colectivos, fueron declarados enemigos del Estado colombiano. A muchos se los expatrió, se les quitaron los bienes, a mi abuelo le quitaron toda la maquinaria. Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas, ¿cómo hice para reconstruir todas esas historias? Me fui también documentando, me fui a los periódicos y, por ejemplo, en esta coyuntura fue muy difícil encontrar información, es como una historia oculta, pero tenía toda la información también que me daban en mi familia o que me daban en otros países de América Latina donde pasó exactamente lo mismo. Entonces, pues fui recopilando y recogiendo esa información y fui armando como todo ese recorrido y esa línea de tiempo, pues que aquí se traduce en el libro. Y muchos años después, ya en 1950, es que llega a Cali. ¿Por qué llega a Cali? Llega a Cali porque después de lo que le sucedió en Bogotá, después de que había sido un ingeniero muy exitoso, pero cuando ya el Estado colombiano le quita primero su maquinaria, segundo no le permite contratar con el Estado y después le toca el Bogotazo. Y entonces en Bogotá pues se acabó el trabajo y entonces se va un año de transición a una finca que fue lo único que le quedó en Circasia. Pero ahí toma la decisión y se acuerda de que él había pasado por aquí en Cali en 1926, que era una ciudad que le había agradado muchísimo y porque también había una colonia de italianos. Claro. Y ellos son muy solidarios o eran pues muy solidarios en esa época y se viene y llega el 1 de mayo de 1950 con 4 hijos y su esposa a abrirse camino aquí en el Valle del Cauca. ¿Vino a ver dónde conseguía un contrato o ya tenía alguna cosa segura? No tenía nada seguro. Llegó a buscar y digamos que primero intentó poner otra vez su oficina, pero tenía una responsabilidad muy grande, 4 hijos. Y entonces se emplea y él construye, porque en ese empieza el auge de las empresas en Acopi. Entonces lo que es la fábrica de Celanese, en ese momento mi abuelo fue el encargado de hacerla. Eso más o menos estamos hablando hacia el año 54 alrededor, ¿no? Más o menos. Y en esa época él de todas maneras empieza a intentar a volver a construir, porque se habían quedado sin casa, ¿no? Vivían ya de arriendo absoluto. Claro. Y él le había prometido a mi abuela que no, que volvían a tener, y empieza recoger plata aquí, un poquito allá, y hace el edificio Bernardi. El edificio Bernardi fue como su última obra, una obra familiar que perduró muchísimos años entre nosotros en el barrio El Peñón. Sí. Y aquí hizo pequeñas ya obras, ya digamos que no fue su carrera como lo fue en otros sitios, sino que ya fue residencias, unos edificios y unas cosas, pero aquí pues fue donde crió a su familia y donde se quedó a vivir hasta sus últimos años. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Diseño visual, Ingeniería industrial, trabajo social, Contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil, Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. ¿Te interesa el sector público? Nuestro curso de contratación estatal
te brindará las herramientas necesarias para comprender y manejar los procedimientos de contratación con éxito. Inscríbete hoy. Para más información, escríbenos a mercadeo@endeporte.edu.co. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hace 25 años, dos emprendedores tuvieron la visión de un proyecto destinados a conectar sueños. En este viaje se refleja nuestra evolución y la esperanza que nos guían hacia adelante. Más que un equipo, somos realmente una familia unida por la pasión, el amor por el servicio y la creación de sueños. Formar parte de una agencia que ya cumple un cuarto de siglo de experiencias, de crecimiento, una acreditación en el gremio del turismo. Todo esto gracias al apoyo, al esfuerzo, a la confianza que nos ha brindado nuestro gerente Julio Mejía y a la colaboración en equipo de nuestros compañeros de trabajo. Realmente es un escenario muy retador, no solamente por la responsabilidad de continuar con un gran legado, sino también por los desafíos que impone el mundo moderno. La visión a futuro de Viajes LIM es ir a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y entender las nuevas necesidades del mercado. Somos Viajes LIM, 25 años de experiencia aplicada a su servicio. Felices 25 años Viajes LIM. Felices 25 años Viajes LIM. Con Rafa, para pasarla contentos. Pasemos ahora porque tú eres Prieto Bernardi. Entonces, Exactamente. ¿cómo se va derivando entonces esa familia de tu abuelo? Porque me parece muy interesante. Claro, ¿no? es que uno no solo tiene una familia, esto parece, pues es lo más lógico. Sí, claro, sí. uno es dos por el lado. Oye, es como un panal. Sí, es un panal. sí, y se va juntando. Entonces, primero cuento la familia Bernardi, pero cuento la Ospina Mejía y esa familia colonizadora, pero después ya cuento la historia también cuando mi madre se novia con mi papá, y mi papá era Prieto Díaz de lo que era el Gran Cauca. Mi otro bisabuelo Prieto, que era Manuel José Prieto, le tocó, y cuando él nació, esto era todavía el Gran Cauca, el Cali no era la capital, el Valle no existía como departamento, él nació en Cali, pero las tierras y donde él trabajaba era en Miranda, era cañicultor, había heredado y siguió, pero le gustaba mucho el comercio, pero era increíble, comerciaba con qué, Panamá, es que Panamá nos pertenecía. Sí. Entonces ahí cuento también la historia de los Prieto y cuento ese momento de mi bisabuelo, pero por ejemplo, tú que eres un hombre del deporte, pues también cuento la historia de un tío mío que fue deportista por el lado de los Prieto y la historia de mi papá. Por un lado, la de mi papá era un joven y su hermano egresados de donde, del Colegio San Luis, o sea, en ese momento pues era uno de los colegios tradicionales. Su hermano se vuelve un basquetbolista, Ricardo Prieto, perteneció primero al San Luis y después fue de la selección Valle y tuvo muchos triunfos. Pero mi papá era un hombre más, digamos, de estudioso y se va a estudiar en un momento dado con un grupo de vallecaucanos a una universidad en Atlanta, a la Universidad Estatal en Atlanta, y muchos se fueron a estudiar agronomía. Mi papá estudió fue economía. ¿Por qué? Porque tenían que venir y era el compromiso venir a aportarle
a toda la agroindustria del Valle del Cauca, que en ese momento era que estaba cogiendo fuerza. Entonces cuento también esa historia, es la historia de los Prieto, pero alrededor de eso también voy contando la historia de Cali de los años 50, de cómo esa Cali se va convirtiendo en la capital deportiva, ¿no? Y cómo, por ejemplo, increíble, pero en mi familia, por el lado de los Bernardi y de los Prieto, 2 basquetbolistas, 2 de la selección. Conocía al Bernardi basquetbolista, al papá de Juan Antonio Bernardi, que fue compañero mío. Mi tío Mainardo Bernardi, él fue después, unos años después de mi tío Ricardo, pero los 2 pertenecieron a la selección Valle, y mi tío Mainardo, pues yo creo que es como la muestra de todos los deportistas vallecaucanos, y después se vuelve un dirigente, y participó como dirigente en muchos mundiales, pero después, por ejemplo, es que yo no puedo decir que era un seguidor, o sea, era un enfermo por el Deportivo Cali, tremendo, o sea, él respiraba verde, tremendo. O sea, había unos cuentos maravillosos alrededor. No, yo tengo una anécdota con él, porque cuando criticábamos al Cali, él en el Pascual Guerrero iba señalando las cabinas y diciéndonos de todo, porque habíamos criticado al Cali. Era un personaje. Isabela, entonces, ya con todo ese material, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir el libro, o venías haciéndolo paulatinamente? ¿Parabas, investigabas, seguías? ¿Cómo fue, por decir algo, la mecánica de la hechura del libro? Pues más o menos como tú lo estás diciendo. Empecé con la investigación hace un poco más de 3 años ya, y primero fui publicando algunos de esos artículos en el blog, y otros los fui dejando, como decir, ahí en salmuera, y los fui alimentando. Pero desde el año pasado a finales tomé como una decisión, y fue como una decisión también de vida, y dije, en el 2023 voy a trabajar solamente hasta mayo, voy a hacer un par en todas mis otras actividades y termino mi libro. Y así fue. O sea, terminé en mayo todas las actividades, lo puse en suspenso, en stand-by, y dije, lo tengo que terminar. Y todo empezó a confluir, porque yo empiezo a terminar, ya lo tenía muy adelantado, pero me faltaban muchas cosas. Y el diseño, porque el diseño también es muy importante, el diseño también cuenta una historia. Cada capítulo, si quienes lo vean, por ejemplo, si uno ve un capítulo así, o sea, cada capítulo tiene, como decir, un collage de fotografías que tienen una relación. Aquí estoy viendo el capítulo 8, por ejemplo. Exactamente, y tiene un sellito también, y entonces la gente le pone rostro a la historia. Sí, buena idea. Y hay titulares, y hay investigaciones en los diarios, entonces también hay periódicos de la época. Y la recopilación de las fotografías de los álbumes nuestros, de los primos, bueno, todo, aquí me apoyó muchísima gente para que esto fuera. Y en ese momento ya se me aparece también la editorial Ediciones El Silencio, porque es importante, porque era la decisión, o yo me autopublico, o me voy con un sello editorial, y se me aparece, es una editorial independiente, que tiene un portafolio, digamos, de un grupo no muy grande de escritores de diferentes, hay unos de poesía, otros de literatura, de cuento, digamos que de diversas formas de escribir, y me voy con ellos. No, pero la edición está hermosa, está muy bien hecha, muy bien planificada, excelente está, y es muy fácil de leer. La letra es muy buena, te felicito porque está muy bien. Muchísimas bueno, gracias. Y entonces, la gente para conseguirlo, ¿cómo hace? Bueno, para conseguirlo, digamos que en este momento, de diversas maneras. Por un lado, tú lo puedes conseguir en portales, en el portal de Ediciones El Silencio, en un portal que se llama Buscalibre. Claro, que está en 8 países. Sí, yo compro en Buscalibre, compro muchos libros. Buenísimo. Me ha gustado. Sí, buenísimo. Y por ejemplo, uno como escritor le permite, yo tengo familia y amigos en muchas partes fuera de Colombia, y lo están comprando por allá. ¿Y entonces, tú cómo haces para enviarlo? No, Buscalibre se los manda. Ellos lo compran y se los entregan. ¿Se lo compra El Silencio? A Ediciones El Silencio o en Buscalibre. En Buscalibre, por ejemplo, yo tengo primos en Argentina y querían tener, porque aquí está la historia de su abuela. ¿Cómo hago? Muy fácil.
en Busca Libre ya les llegó. Tengo primos en Washington, exactamente. Pero Isabela, perdona que te pregunto, pero entonces Busca Libre le compra los libros a El Silencio. Sí. ¿Y El Silencio se los manda a dónde? ¿A Bogotá? No, Ediciones El Silencio se los pone al portal y el portal se encarga, es como cuando tú compras en Amazon, sí. O sea, sí, tú pagas hasta que te llega. Pero también están librerías, ¿no? Están aquí en las librerías, Librería Nacional, en Bogotá están las librerías del Fondo Económico. ¿El Fondo de Cultura Económica? En el Fondo de Cultura, tanto en la de Gabriel García Márquez como en la de María Mercedes Carranza. En Medellín está en una que se llama Books, que también tiene un portal. Y estamos en España, por allá también hay unos portales y en unas librerías que ya también Ediciones El Silencio lo dejó para los que están en España. Entonces, pues el libro ya se puede adquirir físicamente o el que les guste también los libros, pues el ebook, el libro digital también se puede. Ah, no, pero entonces tiene muchas formas de conseguirlo. Pues ya hay muchas formas de comprarlo, sí, bueno. Sí. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Café, café. Arriba ese ánimo. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. ¿Te apasiona el deporte y la administración? Únete al programa de tecnología en gestión deportiva en la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Aprenderás sobre análisis de datos, marketing digital, gestión de eventos y mucho más. Lo que ofrecemos: clases prácticas con expertos del sector, proyectos reales para potenciar tu experiencia, oportunidades de networking con profesionales. Inscríbete ahora y transforma tu pasión en tu profesión. Para más información, escríbenos a mercadeo@endeporte.edu.co. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hace 25 años, dos emprendedores tuvieron la visión de un proyecto destinados a conectar sueños. En este viaje se refleja nuestra evolución y la esperanza que nos guían hacia adelante. Más que un equipo, somos realmente una familia unida por la pasión, el amor por el servicio y la creación de sueños. Formar parte de una agencia que ya cumple un cuarto de siglo de experiencias, de crecimiento, una acreditación en el gremio del turismo. Todo esto gracias al apoyo, al esfuerzo, a la confianza que nos ha brindado nuestro gerente Julio Mejía y a la colaboración en equipo de nuestros compañeros de trabajo. Realmente es un escenario muy retador, no solamente por la responsabilidad de continuar con un gran legado, sino también por los desafíos que impone el mundo moderno. La visión a futuro de Viajes LIM es ir a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y entender las nuevas necesidades del mercado. Somos Viajes LIM, 25 años de experiencia aplicada a su servicio. Felices 25 años, Viajes LIM. Felices 25 años, Viajes LIM.
Después de esto, Isabela, ¿en qué otra aventura se va a empeñar? Pues digamos que esta aventura ha comenzado, pero todavía continúa, porque lo lanzamos en la Feria del Libro de Cali. Después hicimos varios eventos aquí en Cali, nos fuimos para Bogotá. O sea, yo le digo que es como la travesía de historias de la Bernardi. Nos fuimos a Bogotá, pero en enero vamos para Miami. Hay unas ciudades en Colombia que me parecen súper importantes: ir a Manizales, ir a Armenia. Me encantaría poder llegar a Italia, esa es la meta también, 2024, claro. Poder ir a presentarlo en Italia y ojalá en la región de donde es mi abuelo, pero también en otras ciudades y en Argentina. O sea que es que esta travesía todavía está empezando. No, pero entonces yo se lo recomiendo a la gente porque es un libro muy interesante. A la larga, Isabela, es un libro histórico, es un libro de historia. Sí, claro. Sí. Sí, es un libro que recoge la historia, momentos como coyunturales de la historia mundial, porque aquí hay referencias de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero también de nuestra historia colombiana, de nuestra historia de conformación de sociedad, porque todo cuando narro esa gran gesta que es la colonización antioqueña, de verdad que eso es increíble. Pero también después la época de la violencia que le llevó a tanta gente, a tantos desplazados, salir del campo, irse a las ciudades. O sea, voy contando, y aquí hay cosas en Cali. El día que estalló Cali, el 7 de agosto de 1956, el 7 está de agosto. narrado. Sí, con los camiones. Una de mis tías, Italia Bernardi, trabajaba en el Seguro Social. Y a ellos los convocaron al otro día, 6 de la mañana, eso fue en la madrugada. Y a las 6 de la mañana todos tenían que estar apoyando allí en la 25, donde está la gran cruz que todos vemos. Y ella pues dice que eso fue un espectáculo dantesco. Pero también hay otros momentos, digamos, importantes para las mujeres cuando estrenamos Ciudadanía en medio de una dictadura. Lo hizo el presidente Alberto Lleras. No, sí. Eso fue justamente... Alberto Lleras dio la votación. No, nos tocó cuando Rojas Pinilla. O sea, es increíble que la ciudadanía nos la dio Rojas Pinilla, y la primera vez que las mujeres votaron fue en un plebiscito, justamente. Que organizó Alberto Lleras. Claro, pero todo fue bajo la dictadura de Rojas Pinilla. Fui. Sí. Y la primera cédula de mujer que se tuvo fue la de la esposa del Rojas Pinilla, doña Carola. Doña Carola, pero entonces aquí cuento cómo todas, incluyendo mis abuelas, ya mujeres de 50, 60 y 70 años, salieron a cedularse porque no eran mayores de edad. Me imagino que tú, por lo joven, no puedes votar todavía. No. Isabel, ha sido un placer haber estado contigo, haber conocido la historia de los Bernardi. Y recomiendo el libro porque está hermosamente editado. Además, a la larga puede ser también paralelamente a la historia de muchas familias que vinieron, familias alemanas, familias de otros países, familias argentinas, y pueden ser también una cosa paralela con relación a la familia Bernardi, que fueron italianos. Por supuesto, es una historia sobre la migración, y la migración es un fenómeno que vivimos desde tiempos inmemoriales y que hoy es un tema que está más vigente que nunca en la agenda de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por esta invitación y valga la cuña, y es que invitamos para que lean historias de la Bernardi, pero también para que regalen siempre que el mejor regalo sea un libro. Es un libro, el libro es un amigo que nunca te traiciona. No, y que nos acompaña donde estemos. Siempre. Isabela, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te deseo muchos éxitos con el libro, ya es éxito, y que ojalá, esperamos que traigas de pronto otra historia más adelante. Pero por supuesto. De pronto de los Araújo. Vayamos a saber, ¿cierto? Y a ustedes, amigos televidentes, los invito para otro programa igual que este, porque recuerden que ustedes tienen una cita con Rafa. Chao. Los colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia.
diseño visual, ingeniería industrial, trabajo social, contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil. ¿Ingeniería electrónica? ¡Lo que quiera! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. ¿Te interesa el sector público? Nuestro curso de contratación estatal te brindará las herramientas necesarias para comprender y manejar los procedimientos de contratación con éxito. Inscríbete hoy. Para más información, escríbenos a mercadeo@endeporte.edu.co. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura.